gusto el volver a estar con ustedes. Pues como vemos, nuestro texto bíblico para este momento tiene su contexto con la gran responsabilidad y de administrar una gran cantidad de principios morales. Es algo que la Biblia es lo que nos enseña, principios y valores, porque realmente pues en la actualidad la gente pues ya no reconoce ni valores ni principios, y esto es una situación por lo demás muy triste, porque vemos que ya no hay respeto, ya los principios ya se toman como una situación pues realmente como por segunda parte, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal y creo fundamental para todos, es muy importante dentro de nuestro caminar en Cristo, ya que esta parte fundamental de nuestro caminar es la santidad. Yo hablo mucho de santidad porque pues es lo único que nos puede llevar a la presencia de Dios. No hay otra cosa más que caminar en santidad. Dice que sin santidad no podemos ver a Dios, ya que si no somos rectos y honestos ante Dios en lo personal, y quiero hacerlo delante de ustedes, ser honestos delante de ustedes, porque este mensaje no es de mi total autoría, quiero aclararles. Cuando este llegó a mi vida hace un tiempo, y esto yo lo compartí en la iglesia del Buen Pastor en Iztapaluca, y cuando este bosquejo llegó a mi vida, híjole, pues realmente tocó mi corazón, porque es parte de lo que ha sido mi vida. No voy a hablar de mi testimonio porque ya he hablado mucho de él, pero todo lo que dice la mayor parte de este mensaje es lo que yo fui en mi vida anterior, y yo quiero compartírselos a ustedes, ¿sí? Y la serie que vamos a ver sigue siendo serie de principios bíblicos para la restauración de la familia. Y a mí me toca hablar de la honestidad, la honestidad o la rectitud del creyente. En la serie de mensajes que hemos visto y que se han visto a través de las semanas anteriores, han sido los valores y han sido tratados en otros cultos, como los valores de temor a Dios, el respeto y el deber de ayudar al prójimo, la responsabilidad y la ética y el cumplimiento de los compromisos que adquirimos. Porque cada vez que nosotros estamos en la palabra de Dios adquirimos compromisos. Es un compromiso andar en Cristo, ¿sí? Y esos compromisos nosotros los debemos de cumplir conforme a su palabra, ¿sí? Y podemos ver los principios que hemos visto, que ha sido sobre los 10 mandamientos, ¿sí? Vimos el primer principio, que fue el principio de la lealtad, en Éxodo 23. No les voy a dar la cita, sino nada más los temas que hemos visto para no irnos no abarcar más tiempo de lo debido. También vimos el principio de la adoración, el principio de reverencia, que eso es muy importante, el principio de la reverencia, porque es usar el nombre de Dios con seriedad. El nombre de Dios con seriedad. Esto es bien importante, mis hermanos, creo que es fundamental. También vimos, mi familia y yo tenemos el derecho a descansar, y es el principio de la fidelidad, el principio de la obediencia, obedecer a nuestros padres, a la edad que sea. Mi suegra tiene 100 años y nosotros seguimos honrándola, ¿sí? Aunque tenga la capacidad o la discapacidad de ya no entender muchas cosas por la misma edad de su demencia, pero nosotros seguimos honrando a mi suegra, como honramos a mi madre. Mi madre partió hace 12 años con el Señor, 14 años con el Señor, y estuvo también viviendo en mi casa, y también la honramos, ¿sí? No importa la edad que tengan nuestros padres, debemos de honrarlos. Eso es fundamental, ¿sí? Y también vimos el principio de mansedumbre, que es no mataré, ¿sí? También vimos el principio de la pureza, que es toda costa a evitar el adulterio, ¿sí? Y a mí me toca hablar el día de hoy el principio de la honestidad. Como les había dicho, yo quiero ser muy honesto delante de ustedes. Les dije que este bosquejo, que a mí me llegó un bosquejo muy pequeño,
de lo que yo voy a hablar ahora, pero Dios habló tanto a mi vida que cada vez que trataba de escudriñarlo me mandaba más a lo que realmente Dios quería que yo comentara sobre esto en aquella ocasión que lo pude compartir en la iglesia de Buen Pastor, y hoy me toca compartirlo con ustedes. Y acerca de la honestidad, es la característica de la familia. Es una característica la honestidad en la familia. La honestidad es la cualidad que consiste en decir y hacer algo con tal seriedad y franqueza, respetando los valores de la justicia y la verdad. Fíjese lo que es importante: respetando los valores de la justicia y la verdad. ¿A qué se refiere esto de respetando los valores de la justicia y la verdad? Si lo vemos bíblicamente, lo podríamos determinar como los valores de la justicia, es respetar la persona y el señorío del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es nuestra vida por lo que debemos de hacer, imitarlo a Él. Ese es el principio de los valores de la justicia. Y el valor de la verdad, como lo hablamos, es respetar y hacer lo que la palabra de Dios dice en ella. Es que seamos obedientes. Esto es lo más importante para poder, se refiere a respetando los valores. Es un valor que nosotros tenemos que hacer, es respetar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y respetar lo que dice su palabra. Eso es lo más importante que podemos nosotros considerar, considerando que la honestidad no solamente es un valor universal, sino que es un valor bíblico y cristiano, la honestidad. En este mensaje sobre la honestidad es una característica de la familia, que debe ser practicado en diversas áreas de la vida diaria. Lo debemos de practicar. ¿En qué áreas de la vida diaria la familia cristiana debe tener como características la práctica de la honestidad? Y a continuación les voy a anunciar algunas de las áreas en las que una familia cristiana debe tener como característica la práctica de la honestidad. La primera característica es en nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo lo pensamos? En el matrimonio. Es bien importante el matrimonio porque es el compromiso, porque esto es una de las primeras instituciones que Dios creó, el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo cuerpo. Esa es la primera institución que Dios creó. En los negocios, cuando uno hace negocios debe de hacerlo honestamente, no con ganancias deshonestas, sino al contrario, Dios nos bendice. En el servicio al público, todos nosotros le servimos a la gente. Hay un dicho que dice que el que no nace para servir no sirve. Todos debemos de servir, y al público en general, a la gente. Esa debe ser nuestra característica como cristianos. En relación con el dinero, debemos ser buenos administradores del dinero. Yo muchas veces a mi esposa le digo, ¿sabes qué? Mi hija pues cometió un pecado, ¿sí? Saqué un poquito más del dinero porque me compré un postre. Como ella tiene problemas de diabetes, pues no puede comer el flan napolitano, que a mí me fascina, pues me lo compro, ¿no? Le digo, pues cometí el pecado, pero no te voy a convidar, porque entonces ya sería pecado y te voy a meter en pecado. Entonces, realmente a veces el ser honestos con lo que nosotros administramos, aún con la familia, ¿sí? Porque somos partícipes, somos un solo cuerpo, y eso es bien importante, que nosotros podamos manejar nuestros ingresos con honestidad. Con los hijos, debemos de ser honestos con los hijos, decirles la verdad, aún difícil, ¿sí? A los hijos hay que estorbarlos, no hay que apapacharlos, hay que estorbarlos.
A los hijos hay que enseñarlos a irse, no a quedarse. Pero hay que enseñarlos con principios y valores para que puedan ser ejemplo y puedan honrarnos también a los padres. Con lo que decimos y hacemos. Muchas cosas, decimos las cosas, pero no hacemos, ¿no? Gritan más nuestros hechos que nuestras palabras. A veces no somos congruentes con lo que decimos. Y con los desconocidos. Yo tuve una experiencia con unas personas, hablando de esto de desconocidos, que me pidieron que si yo podía bendecir unos 15 años. Y me invitaron a una congregación y pude dar un mensaje a la niña que cumplía 15 años. Y después de 2 años, yo no los conocía, ¿sí? A mí nada más me invitaron a que yo lo hiciera. Fueron 2 años o 3 años después, estas personas llegaron a mi casa, al grupo en casa. Cuando los vi, yo no los reconocí, la verdad, les soy honesto, pero ellos sí me reconocieron. ¿Qué tan importante es dar testimonio con los desconocidos? Porque no sabemos el día de mañana la imagen que tienen de nosotros. En Marcos 7:20, si me quieren acompañar, Marcos 7:20, y con lo que acabamos de ver, estos 8 principios, estas 8 características, dice que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. No es lo que comemos lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, ¿sí? Y los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Fíjense todo lo que sale de nuestro corazón, ¿sí? Por eso es bien importante de las primeras características en nuestros pensamientos. Pero debemos de pensar como dice Filipenses: pero los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensar. En todo lo que sea digno es lo que debemos de pensar. Y el texto bíblico que me toca hablar es sobre Éxodo 20:15. En Éxodo 20:15 dice: no hurtarás. Es el principio de la honestidad, lo que es lo contrario de robar, es honestidad. Pero la palabra hurtar tiene muchas formas de aplicación. Es por eso que quiero ser explícito, tomando como aclaración lo que no es hurtar o robar. El siguiente versículo, que es 2 de Corintios, si lo quieren buscar por favor, 2 de Corintios 8:21, ¿sí? Nos da más luz sobre la palabra honestidad. 2 de Corintios 8:21. Si ya lo tienen. 2 de Corintios 8:21. Y esto es lo que se refiere a lo que es la honestidad, ¿sí? Dice: procurar hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. El término que se usa en nuestras Biblias es honradamente. Es como nosotros debemos actuar, honradamente. Palabra que en la actualidad ha sido considerada como sinónimo de honestidad. Y hay otras versiones, ¿sí? En la nueva versión internacional dice hacer lo correcto. En la versión de Dios habla hoy dice hacer lo bueno. En la traducción del lenguaje actual dice hacer todo bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo correcto, lo bueno, y todo hacerlo bien, para ser honestos. Este es el principio de honestidad. El apóstol Pablo a los corintios les hace una indicación, les dice:
hay que hacer dos cosas importantes en este versículo que acabamos de ver, ¿sí? Y las dos cosas más importantes para ser honestos es delante del Señor y delante de los hombres. Mi relación vertical va a ser siempre mi relación horizontal. Lo que yo tengo con mi Señor, lo honesto que soy con Dios, voy a ser honesto con los demás. Esto es lo importante. Pero algo que debemos de aprender siempre es que delante del Señor el ser honestos es hacer su palabra. Y la primera pregunta que nos debemos de hacer es si es que caminamos en integridad. Esta es la primera pregunta que nosotros nos debemos de hacer. ¿Vivimos una vida de integridad correctamente? ¿Vivimos una vida de integridad? ¿Somos íntegros? No somos personas de doble ánimo, no estamos divididos. No somos personas de doble ánimo, o sea, un momento soy buena gente y otra gente soy mala persona. Tengo estrabismo espiritual, veo hacia el mundo, pero también veo hacia el mundo, hacia Dios, ¿sí? Ese es un estrabismo espiritual que se le puede llamar. Estoy de un lado en el mundo y un lado con Dios. Somos personas que nos comportamos diferente en circunstancias diferentes. Somos decimos una cosa y cuando estamos en problemas somos otra gente. Somos personas de integridad en lo privado como en lo público. Somos personas íntegras en lo privado, en lo público. Y esto se le llama caminar en santidad, ya que sin santidad nadie podrá ver a Dios. En lo íntimo, ¿qué tan íntegro soy? Porque en mi intimidad yo puedo hacer un balance mal fundado, ¿sí? Ahorita mi cuñado se fue a Houston y a mí me dejó bastante dinero para administrar para la situación de su mamá. Y yo siempre he sido muy detallista, ¿sí? Yo me meto a la computadora, hago Excel y hago ahí una tabla de debe, haber y salgo, ¿no? Y siempre me dicen, a mí no me hagas cuentas porque yo confío en ti. Digo, sí, pero para mí, mi paz es esta. Aquí están los gastos de tu mamá, ¿sí? Y esto es lo más importante porque yo puedo manipular, por otro lado, los gastos y decirle, sí, cierto es esto, porque él confía en mí. Pero yo soy íntegro delante de Dios. Yo quiero ser íntegro delante de Dios. Yo quiero estar bien delante de Dios. Y el término rectitud significa ser transparentes, que cada creyente debe tener en todos sus actos. Debemos de ser transparentes en nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque la persona de corazón recto descarta la hipocresía, el engaño y todo acto de maldad. ¿Qué dirían? Lamentablemente muchos han caído en el engaño de cuidarse de los hombres, olvidándose que Dios es quien conoce lo que hay dentro del corazón. ¿Cuántas veces nosotros delante de la gente queremos quedar bien? A mí me sucedió, como les decía, parte de mi testimonio. Yo aparenté algo que yo nunca fui. Y yo, en el edificio donde vivíamos, pensaban que éramos gente de mucho dinero, porque mis hijos volaban en avión, porque yo tenía, realmente me vestía conforme el color, conforme era mi traje. Entonces era yo muy soberbio, ¿sí? Y aparentaba algo delante de la gente, lo que yo no fui.
Yo aparentaba tener mucho dinero. Mis hijos aparentaban tener mucho dinero. Pero la verdad no lo éramos. ¿Sí me voy explicando? Porque a veces nosotros nos confiamos más en la gente, queremos aparentar más a la gente, impresionar más a la gente. ¿Sí? En Hechos 5:29 dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que nosotros debemos de considerar siempre. Obedecer primero a Dios antes que a los hombres. No debemos de temerle nada al hombre, porque dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre, porque entonces nos olvidaremos del Señor. Por eso yo no debo de confiar a mí lo que diga la gente, lo que quiera. Pero soy transparente. Ahora soy transparente. Lo que yo no fui en mi vida anterior. El Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, en Mateo 5:8, decía, cuando estaba hablando, decía: todos los de limpio corazón. La integridad, por lo tanto, no solo implica una actitud clara, sino una pureza moral también de limpio corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Lo que habíamos dicho en Marcos, ¿no? Que lo que sale de la boca es lo que contamina, no lo que comemos. En Primera de Reyes 9:4, si quieren anotar más la cita, yo se las leo. En Primera de Reyes 9:4, Dios instruye a Salomón y le dice que debe de andar en integridad de corazón y en equidad. Este es lo que Dios nos dice ahora. No somos como Salomón, debemos de ser como Salomón en el pensamiento de Dios, en integridad y corazón y en equidad. ¿Qué es la equidad? ¿Qué podemos entender por equidad? Es no tener favoritismo para afectar a otras personas. ¿En tu casa hay favoritismo? ¿Tienes favoritismo por un hijo? En mi casa sí lo hubo. Y a mí me causó un gran trauma, un gran problema. No había principio de equidad. Y en el principio, en la familia debe de haber ese principio, el principio de equidad. Todos los hijos son diferentes. Todos los hijos tienen necesidades diferentes. Todos los hijos padecen situaciones diferentes. Yo no puedo decir que mi hijo Marcos o Marisol o mi hija Edith, que partió con el Señor, eran tan diferentes, pero bien diferentes. Y una vez hablé con mi hijo y me decía: mi hijo, es que tú tienes preferencias, papá. Le dije: no, déjame decirte algo bien importante y quiero que lo aprendas. Yo veo por mi hijo que tenga necesidad, lo apoyo, sin descuidar a los demás. El que tenga necesidad, lo voy a apoyar, pero no es favoritismo, es principio de equidad. Porque si tú estás bien, gloria a Dios, pero si tu hermana está mal, voy a apoyar a tu hermana. Ese es un principio que no debe de haber en la familia, un principio de que seamos diferentes o que hagamos diferencias, porque no saben de veras lo que le afecta a un hijo. A mí me afectó mucho, tuve complejos, fue un niño muy acomplejado, pero gracias a Dios me liberó. La segunda pregunta que me debo de hacer: en primera, debemos de considerar que Dios escudriña los corazones, que la rectitud le agrada a Dios. Y la segunda pregunta: ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo andamos con nosotros como padres? ¿Te has preguntado qué estás haciendo? ¿Cómo estás cumpliendo la labor de padre? ¿De esposa? ¿De esposo? ¿De hermana? ¿De amigo? ¿Aparentas lo que no eres caminando en un blog? ¿Estás revestido de un prestigio falso? ¿Sin fundamento? ¿Fanfarroneando? ¿Cómo somos? ¿Te has puesto a pensar cómo eres? Yo fui muy fanfarrón, exageradamente fanfarrón,
Por eso digo que esto para mí fue tremendo. Yo sí me vestía de azul, mi pluma tenía que ser azul, mi anillo tenía que ser azul con una piedra azul, mi corbata tenía que ser azul, mis zapatos tenían que ser azules, mis plumas con las que trabajaba eran azules, mi carpeta que me llevaba yo a las juntas tenía que ser azul. Si el siguiente día andaba de café, todo tenía que ser café. Así era. Era exageradamente payaso, porque vivía en un blog. Y esto, pues, obviamente me daba un cierto prestigio, pero era falso todo. ¿Cómo somos? A esto se le llama hurtar una identidad. Ser falsos, esto se le llama hurtar una identidad. Que no tenemos, que no somos honestos, no somos transparentes. Eso, el hurtar no es que yo agarre algo que no sea mío y lo guarde. Que me robe dinero, que no, eso no es un hecho, es una parte de hurtar. Pero a hurtar una personalidad, a tener una personalidad que no tenemos, eso es también hurtar. Eso es robar. Porque Dios ya nos dio una identidad. En el Salmo 78, está muy largo este salmo, pero habla mucho de la fidelidad de Dios a su pueblo. Y le está hablando, en ese caso le está hablando a David, y le dice que Dios escoge a David, el que era pastor de ovejas, ¿sí? Lo quitó de andar en los rebaños, ¿sí? Para que cuidara a su pueblo, para que fuera pastor de Israel. Y David cuidó al pueblo de Dios. ¿Cómo lo cuidó David al pueblo de Dios? Lo cuidó y lo dirigió con mano hábil y corazón sincero. Y la tercera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué puedo hacer? ¿Qué le diría a Dios cuando me preguntara igual que a David? ¿Cuidamos a nuestra familia? ¿La dirigimos con mano hábil y corazón sincero? Podemos decir y recordar cómo Dios le dijo a David. Y nos dice ahora: te saqué de donde andabas y te entregué una familia. Que tu familia es mi pueblo. ¿Qué has hecho con tu familia? Lo mismo que le dijo a David. ¿Los dirigimos con habilidad y corazón sincero? Preguntémonos eso. Hagamos este examen de conciencia delante de Dios. ¿Cómo estoy dirigiendo a mi familia? ¿Con mano hábil? Mano hábil quiere decir conforme a la palabra de Dios. Corazón sincero, demostrándole el amor de Dios. ¿Qué nos garantiza la rectitud de corazón? El valor de la honestidad. ¿Qué es lo que nos puede garantizar? Nos garantiza confianza. Somos gente de confianza. Nos garantiza seguridad. Nos garantiza ser confiables y leales. Nos garantiza integridad. Nos garantiza respeto. Nos garantiza lo principal. Nos valoran como hombres de honor, como mujeres de honor. Eso es lo más importante, que nos consideren y nos valoren por lo que somos. No saben qué tan satisfactorio es decir, mi cuñado, que yo le he manejado muchísimo dinero, ¿sí? Y que me diga: no me hagas cuentas, Marcos, no necesito que me hagas cuentas. Para mí ha sido más compromiso todavía, mayor compromiso todavía, porque él no es cristiano,
Él es ateo totalmente, ¿sí? Es muy intelectual, entonces saben que los intelectuales, cero, ¿no? Pero sin embargo, nos respeta mucho a mi esposa y a mí, porque sabe que nosotros nos comportamos honestamente de rectitud de corazón. A la gente que no sea creyente, no le interesa, pero le interesa lo que tú eres, que confíe en ti, que tenga confianza, que tenga seguridad, ser confiables, leales, que tengas integridad, que te respeten. En ese sentido, la rectitud es caminar en honestidad. Es una forma de vivir congruente con lo que dices y la conducta. Gritan más nuestros hechos que nuestras palabras. Qué tan congruentes somos con lo que decimos y hacemos. En nuestra vida encontramos a diario actitudes deshonestas como la hipocresía. Y esto es robar identidad. Ya ven como en el concepto de robar, lo que dice Éxodo 20:15, no hurtarás, es muy extenso. El simple hecho de decir y ser hipócrita es robar una identidad que no tienes. Alguien que aparenta una personalidad que no tiene para ganarse la estimación de los demás, lo que yo les decía, es falsedad, es robar. La mentira, el simular trabajar. Si viene mi jefe, yo trabajo. Mientras no esté mi jefe, no hago nada. Mientras estén mis papás, estudio. Mientras no estén mis papás, no estudio. A esto se le llama robar. El no guardar en confidencia algún asunto del que hemos hecho la promesa de no revelarlo. Robamos la confianza. ¿Ven qué tan grande es la palabra robar? Y la consideramos como robar. Pero el no cumplir con la palabra dada es la falsedad. Somos falsos, eso es robar. Los compromisos hechos y la infidelidad es robar. Y déjame decirte que la infidelidad es sinónimo de hurtar, robar. Y es grave, pero es más grave. Fíjense qué tremendo es esto. La infidelidad es muy grave. Pero ¿saben qué es lo más grave? Perder la confianza a la persona. Hijo, esto es lo más grave. Me podrás haber engañado, pero ya te perdí la confianza. Y la confianza se gana. Por eso la infidelidad es perder la confianza en alguien en la que uno ha depositado toda su confianza, su amor, sus secretos más íntimos. El ser deshonestos en la amistad con alguien importante, pero lo más cruel es en el matrimonio, con la familia. Es tan dañino y duradero como las heridas físicas. Yo engañé mucho tiempo a mi esposa con mentiras. Yo ganaba 2 sobres. Un sobre era mi sueldo y el otro sobre eran mis prestaciones. Y eran más grandes mis prestaciones que mi sueldo. A mi esposa le daba el sueldo y yo me quedaba con las prestaciones. Y robaba mi casa, mis hermanos. Robaba a mis hijos. Abusaba de la confianza.
Y no tienen idea lo que esto ha significado en mi vida. Porque lo que yo gastaba era más bien en vino, en divertirme, en buscar el pretexto de que estoy trabajando. Trabajo para mantener a mi familia. Pero ganaba muy bien, ganaba bastante bien, porque mi sueldo alcanzaba perfectamente para vivir. Imagínense si las prestaciones hubieran llegado también. Gracias a Dios nos pudimos hacer de nuestro departamento, pero fuera de ahí no tengo nada, hermanos. Por mi infidelidad. Pero Dios tiene una solución. Para Dios siempre hay soluciones. No hay nada que Dios no se le salga de la mano. Para Dios nada es imposible. Vamos a Isaías 1:18. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Que alguien lo tenga, me dicen amén. ¿Ya lo tienen? Dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Así fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es la solución. Si realmente llega a tu corazón y esta situación que yo estoy comentando ahora, yo me puse a cuentas con mi esposa. Yo me puse a cuentas con Dios cuando yo lo conocí. Y no tienen ni idea cómo fue duro. Pero dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Esa maldad que existía en mí ya no me hizo ser culpable porque Dios me limpió. Y quiero hacerles una pregunta. Van a decir esta pregunta: está loco. ¿Quién conoce y ha visto físicamente el perdón de Dios? Le repito la pregunta. ¿Quién conoce y ha visto físicamente el perdón de Dios? ¿Quién me lo puede decir? ¿Saben cuál es? No sé si a ustedes les haya pasado. Cuando ustedes los invitan a una fiesta y llegan como invitados, o sea, ustedes no conocen a nadie en la casa, los invitaron de rebote. ¿Sí les ha pasado? O sea, oye, te invito a una fiesta, pues vamos, pero tú no conoces a nadie en la casa. ¿Sí les ha pasado? Que se sienten extraños, ¿no? No conocen a nadie, bien para todos lados, ¿no? Pues, ¿quién es fulano, sultano, mengano, no? Se siente un extraño. Así me sentía yo cuando yo conocí al Señor. Yo no conocía. Yo me sentía como invitado a la fiesta, pero no me sentía parte del Señor. Cuando yo le dije a Dios que ya confesé todos mis pecados y todo, decía: Señor, ¿sabes qué? No me siento perdonado. Recuerden que me he vuelto muy chillón, ¿sí? Y cuando yo dije al Señor: híjole, Señor, ya es que yo no me siento perdonado por ti. Y en ese momento llega mi esposa, me abraza y me dice: Marco, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Te amo. Ese es el abrazo físico de Dios. Ese es el perdón físico de Dios. ¿Sí me expliqué?
Cuando mi esposa me perdonó de toda la inmundicia y me abraza y me dice: Marcos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, te amo, sigo enamorada de ti. Esas fueron las palabras de Dios. Ese fue el abrazo de Dios. Ese fue el perdón físico de Dios. En ese momento me sentí parte del cuerpo de Cristo. El haberme sido perdonado. El ser deshonestos nos lleva a romper los lazos de amistad establecidos. Nos va a llevar siempre a un conflicto en el trabajo, en la familia, en el ambiente social en el que nos llevamos. Y ser de corazón recto significa ser sinceros en todo lo que decimos y hacemos. Fieles a la promesa hechas en el matrimonio. Si ustedes pueden ver el anillo es un círculo. No es una espiral, es un círculo. Eso significa compromiso. La mayoría de los anillos de matrimonio siempre traen una fecha. No sé, en el mío sí. Yo lo perdí, no es que no lo perdí. Pero todos los anillos de matrimonio siempre traen una fecha. No sé si me equivoco. No sé. Algunos sí lo tienen. Esa fecha significa dos cosas: un antes y un después. Dejar atrás nuestra vieja manera de vivir y caminar en una nueva forma de vida. Eso es lo que significa el anillo. ¿Por qué es de oro el anillo? Porque es el valor que tiene el matrimonio. ¿Por qué se hace de piedra preciosa a algunos? Porque nuestro matrimonio es precioso. Esa es la honestidad. Que podamos nosotros considerar que el matrimonio es el compromiso más grande delante de Dios. Yo llevo 47 años de casado, felizmente casado. Amo a mi esposa, estoy enamorado de mi esposa. Le cumplo muchos caprichos y a veces me saca hasta de onda. Trato de cumplir sus caprichos. ¿Saben por qué? Porque aprendí una cosa. Dios me ama a mí como yo quiero que me ame. ¿Y saben cómo me amó? Dio su vida por mí. Aprendí a amar a mi esposa como ella quiere ser amada. Mi esposa me ama a mí porque me ama como yo quiero ser amado. Esta es honestidad en el matrimonio. Buscar el bien, buscar la satisfacción, buscar el amor mutuo. Y ser honestos y francos, esta es nuestra predicación del día de hoy. Nuestra predicación del día de hoy dice en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 2:3, si quieren anotarlo. Primera de Tesalonicenses 2:3 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Lo que yo hablé hoy, no hay error. Y no es porque sea perfecto, sino que fue conforme a la palabra de Dios. No fue con malas intenciones, no hubo manipulación, y fue sin engaño. Esta fue nuestra predicación del día de hoy. Y esta es la verdadera predicación que debemos enseñar. Es que la palabra nunca debe de ser en error, ni de malas intenciones, manipulación.
y sin engaño. Y la honestidad está involucrada en dos mandamientos. Está en la Biblia, en Éxodo 20, del 15 al 16. Dice: no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Las personas, los hermanos, los familiares y aún más los pastores valoran aquello que dicen la verdad. Y a la conclusión que podemos llegar es que la iglesia de hoy también está siendo atacada por falta de rectitud, por la manipulación a la iglesia con el evangelio de la prosperidad. ¿Han oído hablar del evangelio de la prosperidad? Esto es robar, porque las iglesias se quieren hacer ricas. Según el tamaño de tu ofrenda, es el tamaño de la bendición de Dios. Los líderes deshonestos. Esto es robar. Porque de acuerdo a la ofrenda que des, va a ser el tamaño de la bendición que Dios te va a dar. Y no olvidemos lo que dice Corintios: cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay una predicadora que es profeta, que no sé qué, dice: vamos a darle de bofetadas con un billete de $100 al diablo para que te bendiga y te dé más. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Ese es el error del evangelio. Predicar con el error del evangelio. No se predica sobre el temor a Dios, ya que multitud de líderes religiosos buscan obtener más miembros para sus congregaciones en base de sermones que no exhortan al pecado. O sea, los que hacen el evangelio light, ¿no? No te preocupes, todo está bien. ¿Sabes lo que están haciendo? Es robar la salvación y robar la santidad. Por eso yo hablo mucho de la santidad, mis hermanos, porque yo no quiero robárselas. Yo quiero que ustedes tengan santidad, que caminemos en santidad. Por eso el cristianismo está, porque no está atacando la verdadera naturaleza del evangelio, que confronta a los pecadores con su pecado. Eso es lo más importante, que el evangelio siempre nos va a confrontar con nuestro pecado. Ese es el verdadero evangelio, esa es la verdadera predicación, porque somos pecadores redimidos, pero seguimos pecando. Dice: hay de aquel que dice que no ha pecado, porque es un mentiroso. Seguimos pecando. Pero si yo confieso mis pecados, Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Yo trabajé en un asilo y en ese asilo pues había un señor que había sido, por lo que yo oí, era multimillonario el señor, pero los hijos, pues no puedo juzgarlos, pero lo fueron y lo abandonaron en el asilo. Entonces llegaba, yo estaba como administrador del asilo, y llegaba y me decía: oye Marco, necesito que me des 200,000 pesos. ¿De dónde saco 200,000 pesos? Sí, cómo no, don Jorge, no se preocupe, déjeme ver qué hago. Total, se lo comenté al director, que era geriatra, el director del instituto, que era cristiano, que fue el que me invitó a trabajar con él. Y le digo: oye, pues soy cristiano y pues yo no me puedo mentir, ¿sí? Estamos hablando de honestidad y le voy a mentir. Dice: mira, el problema de él es que ya tiene Alzheimer. Si tú le mientes, lo haces feliz. Hazlo feliz. Dios ve tu corazón. Total, un día se fueron a comprar a la Merced y les pedí a los que hacían el mandado:
que me trajeran fajos de billetes, de esos pancholares. Entonces tenía yo un fajo de billetes y cuando llegaba don Jorge me decía, Marcos, dame 100,000 pesos. ¿Cómo no, señor? Están 100,000 pesos. Y se los guardaba y sigo feliz el Señor. ¿Sí? Y esto llegó a mi corazón porque yo no me sentía honesto. Pero por ese problema hice feliz a ese Señor. ¿Sí me voy explicando? Y esto es parte de lo que nosotros debemos de considerar, el que no mintamos o digamos cosas falsas, pero hay ocasiones en que lo tenemos que hacer. En esta situación, en la única ocasión, quiero aclarar, en la Alzheimer, porque ella no tenía conciencia de lo que hacía, pero esa mentira lo hacía feliz. Y hay una publicación de un ministerio, dice, por experiencia hemos aprendido que lo que le agrada a Dios es que sobre todas las cosas deben hacerse con rectitud de corazón. No es lo que hagas, podamos tener un buen testimonio, podamos tener un buen ministerio, podamos evangelizar, podamos ofrendar, podemos hacer 20,000 cosas, pero eso no le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es el corazón sincero, con la actitud que hace las cosas. Esta es la honestidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que lo que hagamos, lo hagamos con rectitud de corazón. Cerremos nuestros ojos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, Señor, el día de hoy que podamos reflexionar qué parte de tu vida no le has dado a Dios todavía. Pregúntate, ¿qué parte de tu vida no le has dado a Dios todavía? ¿Qué esperas para entregárselo con voluntad y espontáneo? Si es tu corazón, es lo mejor que puedes entregar. Si es tu familia, es lo más grande que puedes entregar. Padre bendito, yo solo pido que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos, en que podamos poner nuestra vida delante de ti, Señor, que podamos entregarla con voluntad, Señor, que seamos espontáneos delante de ti, Señor, que podamos entregar nuestro corazón, Señor, pero aún más nuestra familia, Padre. Hoy, Señor, yo te pido, bendito Señor, que el bien y la misericordia nos alcancen todos los días, porque queremos, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos, que nos enseñes a caminar con rectitud de corazón. Hoy yo te pido, bendito Padre misericordioso, que toques el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos estar delante de ti, Señor, y caminar en santidad, Señor. Si ves, Señor, que estamos haciendo lo malo, Señor, danos la convicción de ponernos a cuentas contigo en este momento. Si yo le he entregado mi corazón, he entregado mi familia, Señor, hoy yo te pido, bendito Padre, que cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos presentes el día de hoy, podamos entregar nuestra vida delante de ti, Señor. Entreguemos, Señor, nuestro corazón para tener un corazón sincero delante de ti, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, cual sea tu voluntad, Señor, pero reconocemos que siempre será buena, agradable y perfecta, Señor, porque no queremos conformarnos a este tiempo, Señor. Quiero pedirte, Señor, porque cada uno de mis hermanos encuentre, Señor, ese corazón del que tú estás buscando, Señor. Que tú, Señor, te deleites en cada uno de ellos, Señor, para que ellos puedan conceder las peticiones de tu corazón, bendito Padre. Señor mío y Dios mío, hoy yo te pido, Padre, que toques el corazón de mis hermanos y que esta palabra, Señor, de honestidad llegue, Señor, como un aroma grato a ellos, Señor.
Caminemos en santidad, caminemos en honestidad, para que podamos, Señor, ser dignos de estar en tu presencia. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.